Hola chicos, espero que estén muy bien. Aquí por fin tienen el video de solución de problemas propios de la ingeniería. El tema pues no es muy largo, pero sí me gustaría eh, abordar algunos problemas a sugerencia de ustedes en algún video posterior, ¿sí? Este sería más que nada explicar un poquito en lo que consiste el método que algunos de ustedes estuvieron siguiendo en sus tareas, y el primer problema de los propuestos también estoy considerando analizarlo en este video, ¿no? Bueno, empezamos entonces hablando un poquito sobre el método Polya. Ustedes deben de saber, dado que ya han recorrido pues bastante camino en esto de la educación, particularmente pues en las materias de matemáticas, que existen diversos métodos para resolver problemas, ¿sí? El método Polya en particular se propuso por allá desde 1945 y todavía a la fecha sigue vigente. Muchos de los problemas que resolvemos hoy en día aún se hacen siguiendo este método. Básicamente pues es el método que todo el mundo conocemos, de obtener datos, plantear alguna manera de resolverlo a través de alguna ecuación o una ecuación, hacer la operación y verificar que sea congruente y poner el resultado. Básicamente en eso consiste, y eso lo hemos venido haciendo pues desde la primaria, yo creo. Al final pues ustedes pueden seguir el método ya personalizado, considerando lo importantes que son algunos pasos y a lo mejor juntando algún par de pasos, pero bueno, básicamente pues vamos a estar trabajando con este método de 5 pasos, ¿no? Entonces, pues vamos a iniciar o vamos a ver cuáles son estos 5 pasos. El primero sería entender el problema, luego plantear una ecuación o una inecuación, posteriormente viene resolverla, ¿sí? Checar la respuesta, a ver si tiene congruencia, si tiene sentido, y finalmente expresar el resultado de forma clara y precisa, ¿no? Entonces vamos a empezar a ver en qué consiste cada uno de estos puntos. Bueno, según lo que leyeron, el primer punto y el más importante es entender el problema. Yo les hablaba en alguna ocasión por ahí sobre la importancia de que ustedes conozcan su lengua materna y obviamente conozcan bien pues las palabras que están empleando en el problema. Si alguna palabra no la entienden, es bien importante que vayan y busquen en el diccionario. De lo contrario, van a tener problemas de interpretación, como me di cuenta en algunas tareas que he estado revisando, ¿no? Bueno, lo primero es que ustedes deben o se recomienda leer al menos 2 veces el problema. En la primera vez que lo lean, se deben de formar un panorama general de qué se trata. Y en la segunda, para determinar de manera más precisa lo que se les pide y la información que les están dando, es decir, obtener los datos del problema. Luego, se recomienda hacer un esquema, por ejemplo, un pequeño dibujo o alguna representación que a ustedes les permita que les quede más claro de lo que se trata, ¿no? El problema que les están planteando. Luego, que ya lo tengan bien claro, deben de hacer una pequeña lista con los datos relevantes. Acuérdense que en un problema siempre va a haber datos que se los den de puro relleno o que no sirvan de mucho, ¿sí? Esos datos hay que aprender a desecharlos. Y bueno, determinar la información
determinar si la información que nos están brindando es suficiente o no. Recuerden que hay veces que hay problemas, hay veces que se van a topar con problemas que no están completos. Y también es importante que se den cuenta de ello, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante que tengan todos los datos y sepan si con eso van a tener elementos suficientes como para poder resolver el problema, ¿no? Muy bien. Seguimos con la formulación de una ecuación o de una inecuación. Esto es muy recomendable que lo hagan. Es decir, una vez que lean y entiendan el problema, que se pregunten si en algún momento han visto algún problema parecido o similar, y si les suena que ya se han topado con él en algún momento, preguntarse si es posible usar el mismo procedimiento o si tendrían que adecuar el procedimiento que ya usaron previamente para este nuevo problema, ¿sí? Los datos que tengo los puedo modelar o los puedo plantear usando alguna ecuación o inecuación algebraica, ¿sí? Puedo simplificarlo, a lo mejor haciendo alguna tabla. Algunos problemas, ojo, se resuelven más fácil por aritmética, usando aritmética, que álgebra, y es válido, ¿no?, hacerlo de esa forma, a lo mejor a través de alguna tabla, de alguna pequeña gráfica, pueden tener la respuesta. Y la respuesta a veces, si se dan cuenta, o bueno, algunos de ustedes que estuvieron trabajando con estos problemas de tarea, no sé si de alguna forma, por tanteos a veces, llegan a la respuesta correcta. Entonces, si en un examen o en algún ejercicio les están pidiendo necesariamente que planteen alguna ecuación o una inecuación, sí es importante que si por tanteos ya saben la respuesta, puedan trabajar hacia atrás. Es decir, ya una vez que tienen la respuesta, dar pasos en sentido hacia atrás para que ustedes pudieran llegar a plantear alguna ecuación o una inecuación a partir de la respuesta, ¿no? Saber cómo llegaron o cómo llegar a ella. Bueno, una vez que tienen planteada su ecuación o su inecuación, pues lo que sigue es resolverla, ¿sí? Es decir, poner en práctica todos los métodos que ustedes conocen para resolver esta ecuación o esta inecuación que ustedes plantearon. Y en caso de que ustedes no conozcan cuál es el procedimiento o se topen con algo que desconocen, pues será necesario hacer una pequeña investigación para poder dar con la solución, ¿no? Bueno, una vez que tienen el resultado o una vez que han resuelto esa ecuación que ustedes plantearon, es necesario preguntarse si esto tiene sentido. A lo mejor les están preguntando, por ejemplo, por la cantidad de días y resulta que obtuvieron una respuesta negativa, ¿sí? Pues esto ya no tiene lógica, no tiene sentido. O si les están preguntando por un volumen o una superficie y el resultado les dio negativo o les dio muy pequeño comparado con las medidas que les están dando, entonces ya rompe con esa lógica y quiere decir que algo anda mal por ahí, ¿sí? Si la respuesta es que no, es decir, que no tiene sentido lo que están obteniendo, pues entonces ustedes vuelven hacia atrás en los pasos que ya hicieron. Puede ser el planteamiento, o sea, que esté mal desde ahí, que no hayamos entendido bien el problema y por lo tanto no lo hayamos planteado bien, o a lo mejor sí tenemos bien planteada la ecuación o la inecuación, pero no supimos resolverla de manera correcta, ¿no? Entonces, este paso es bien importante. Otra cosa, si ustedes se dan cuenta, es muy difícil que
les avienten con un problema y de inmediato a ustedes se les ocurra por dónde van a empezar a resolverlo. Esto es prácticamente imposible, ¿no? Ni siquiera yo creo el mejor matemático, si lo sacan, o sea, del contexto en el que está trabajando y llegan con un problema y le dicen resuélvemelo, pues va a tener que sentarse tranquilo a pensar de qué tema es, cómo puede resolverlo, cuáles son los datos que tiene, etcétera. O sea, no quisiera que ustedes se frustraran si los problemas que resuelven no les salen bien a la primera, o empiezan y ya no saben por dónde seguir, pues hay que regresarse un poco. Esto es bien importante. Cuando estamos en clases presenciales, de hecho, pues trabajamos en pizarrón y a veces yo, a veces algún compañero, bueno, yo por ejemplo les pregunto, ¿qué hago? Y ya, ustedes me dan sus respuestas y yo los dejo que sigan y yo resuelvo, bueno, ahora qué hago, cómo despejo o qué planteo, y yo voy siguiendo sus instrucciones hasta que llegamos a un punto en el que pues ya no saben qué hacer y nos regresamos. Entonces surgen otras ideas de que, profe, en lugar de haber hecho esto, ¿qué tal si hacemos esto otro? Y empezamos de nuevo hasta que una de dos, o se dan por vencidos porque no pudieron resolver el problema y bueno, entonces les hago yo algunas sugerencias sobre más o menos por dónde pueden empezar a resolverlo, o bien alguien de los compañeros da con alguna propuesta que finalmente concluye en la respuesta que era correcta para ese problema. Entonces, sí les voy a pedir eso, que no se desesperen, esto es cuestión de mucha práctica, cada problema es diferente. Recuerden que eso es lo que lo hace diferente a un ejercicio, no a un algoritmo. Esto lo tienen que pensar con mucho detenimiento y con mucha paciencia y con una mente abierta, ¿no?, a lo que puedan encontrar. Finalmente, les piden que ustedes expresen la respuesta si el resultado fue convincente, y les recomiendan no dar respuestas monosilábicas, es decir, de sí o no, o 7 o menos 5, sino algo más elaborado, que vaya en el contexto del problema que les están planteando. No se les vaya a olvidar incluir unidades y bueno, la respuesta en forma de enunciado, ¿no? Bueno, entonces les hacía yo el comentario de que vamos a resolver al menos un problema, que sería este. ¿Sí? Es el primero que viene ahí propuesto, y les dicen, bueno, algunos de ustedes lo hicieron, vamos a ver qué tal, ¿sí? A ver qué tal les suena. El primer paso les dice que deben de entender el problema, hay que leerlo. Les habla de una compañía que envía paquetes en los que el largo es menor o igual que 108 pulgadas, siempre y cuando el largo junto con el perímetro sea menor o igual a 130 pulgadas. Se considera que el largo corresponde al lado mayor del paquete, mientras que el perímetro equivale al doble del ancho más el doble de la altura del paquete. Y el caso particular, si una caja mide 34 pulgadas de largo y 22 pulgadas de ancho, determina el rango de alturas para que este paquete pueda ser enviado por UPS. Bueno, me imagino que a varios esto les sonó como a un trabalenguas y hasta les dio flojera y dijeron, ay no, mejor me paso al siguiente problema porque la verdad no sé ni de qué me está hablando, que el doble, que el junto, que el perímetro menor o igual, o que muy probablemente se les hizo un galimatías esto, ¿no? Entonces, bueno, en términos generales, ¿de qué se trata?
es un servicio de paquetería que me limita el envío de paquetes a aquellos que cumplan con ciertos requisitos, ¿sí? Entonces, lo primero que a mí se me ocurre, pues es poner esos datos que me están dando, ¿no? ¿Qué datos conozco y qué me están pidiendo? ¿Hacia dónde voy a ir? Entonces, aquí tenemos algunas limitantes. ¿Cuáles van a ser esas limitantes? ¿Sí? El largo, los paquetes que envían envía paquetes si el largo es menor o igual a 108 pulgadas y siempre y cuando, esta es otra condición, el largo junto con el perímetro, acuérdense lo que veíamos de la traducción del lenguaje común al algebraico, si es junto con el perímetro quiere decir que debe de ser una suma, el largo más el perímetro debe de ser menor o igual que 130 pulgadas, ¿sí? Muy bien. Entonces, se considera, estos datos también son importantes, se considera que el largo corresponde al lado mayor del paquete y el perímetro equivale al largo es el lado mayor del paquete y el perímetro les están diciendo que equivale al doble del ancho más el doble de la altura del paquete, ¿sí? Hasta ahí tengo esos datos y les están dando los datos particulares de uno de los paquetes. Es decir, el rango de alturas que puede tener un paquete de 34 de largo y 22 de ancho. Bueno, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Primeramente, bueno, nos están dando los datos de este paquete en particular. Entonces habría que verificar si este paquete cumple con estas condiciones que me están dando acá, estas restricciones, que el largo pues, es el lado mayor del paquete y el perímetro
que el largo debe de ser menor o igual que 108 pulgadas y que el largo más el perímetro debe ser menor o igual que 130. Entonces, fíjense bien, ¿qué les parece si ponemos, antes que otra cosa, les damos nombres a estas variables? Por ejemplo, aquí pondría yo las variables. L sería para la longitud, esta en inglés es wide y sería el ancho. La altura, y aquí me están diciendo que se llama h por height. Y vamos a poner p al perímetro. ¿Sale? Muy bien. Ahora, ¿cómo se relacionan estas variables? Es decir, esto que tengo acá arriba, estos datos que los puse así con letras, ¿cómo puedo yo establecer aquí relaciones? ¿Cómo puedo relacionar estas variables que acabo de definir? Bueno, pues la longitud, ¿sí?, debe de ser, de acuerdo a lo que dice acá, menor o igual que 108. Por un momento vamos a dejar de lado las unidades, ¿sí? ¿Y qué otra relación? La longitud más el perímetro debe de ser menor o igual que 130, ¿sí? Y la otra relación que me están dando aquí arriba es que el perímetro debe de ser igual a 2 veces el ancho más 2 veces la altura. ¿Sale? Ahora, vamos a ver. En este caso, fíjense bien. Para el caso particular que me están proponiendo aquí, ¿sí?, del paquete que quiero enviar, L vale 34 y W vale 22, ¿verdad? Eso me lo dicen aquí. Entonces voy a verificar. Estas son las condiciones que me ponen: que la longitud debe ser menor o igual que 108. ¿Se cumple? Sí se cumple, ¿no? Entonces, como L es igual a 34 y esto es menor que 108, entonces esto se cumple. Pero tengo que verificar otra cosa: que la longitud y el perímetro sean menores o iguales que 130 para poderlo enviar. Entonces resulta que no me están dando el perímetro, pero sí me dan el ancho, ¿verdad? Y aquí tengo una relación en donde está el perímetro, que es el que ocupo acá, el ancho y las alturas, y casualmente a mí me están pidiendo este rango de alturas, definir cuál es el rango de alturas para que se cumpla esto. Entonces ya más o menos ven por dónde vamos, ¿verdad? Esto es lo que voy a plantear. Si L más P, el largo más el perímetro, debe de ser menor o igual que 130, entonces, ¿qué va a pasar? L
que vale 34, más el perímetro, pero el perímetro no lo conozco, pero sí sé la fórmula, ¿sí? El perímetro, en lugar de poner perímetro, voy a poner esta fórmula que deseo, que es equivalente. 2 veces, ¿sí? El ancho, que sería 34, 22. Más 2 veces la altura, debe de ser menor o igual que 100. ¿Sí? Entonces, a ver, para que no se pierdan, tenemos la longitud, que es 34, ¿sí? Esta longitud de aquí es 34, y todo esto que tengo acá viene siendo el perímetro, ¿sí? Menor o igual que 130. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya tengo una ecuación, ¿sí? Entonces lo único que me falta es despejar la h, ¿verdad? Porque es lo que yo necesito saber de acuerdo a la pregunta que me están haciendo, ¿sí? Entonces lo único que faltaría aquí es despejar la h, y es lo que vamos a hacer a continuación. Sería 34 más 2 por 22 sería 44 más 2h menor o igual que 130, ¿sí? Entonces aquí me quedarían 2h menor o igual que 130 menos 34 más a este restando menos 44. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sigue? Sigue hacer la operación. Sería dos h, bueno, perdón, aquí ya serían h menor o igual que 130 menos 34 menos 44, que serían 52 entre 2, ¿verdad? Porque está dividiendo, perdón, está multiplicando y pasa dividiendo. ¿Qué me queda después de hacer la división? H debe ser menor o igual que 26, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que la caja que yo envíe debe tener una altura de máximo 26, puede tener menos, ¿sí? Pero no más de 26. Esto es bien importante. Casi todo, bueno, no he terminado de revisar todas las tareas, pero en las tareas en las que vi que resolvieron este problema, hasta el momento no hubo ninguna que yo viera que la plantearan como desigualdad. La plantearon como igualdad, en el mejor de los casos, ¿no? Y aquí está la clave, si se fijan, el rango de alturas. Si les están hablando de rango, quiere decir que es un conjunto de valores, ¿sí? No es un valor único. Y ahí me dan la pista para saber qué es una inecuación. Entonces, determina cuál va a ser el rango de alturas h para este paquete, para poder ser enviado por UPS. Entonces, aquí nuestra respuesta, si nos dio esto, la respuesta sería el paquete
paquete debe medir cuando mucho 26 pulgadas de altura para que UPS pueda enviarlas. ¿Sale? Bueno, pues ¿cómo la ven? ¿Cuántos de ustedes llegaron a esta respuesta? ¿Cuántos de ustedes se quedaron en el primer paso? ¿Cuántos de ustedes pensaron plantearla como una inecuación? ¿Cuántos de ustedes la sacaron por tanteos? ¿Cuántos de ustedes no supieron ni qué hacer, como les dije al principio, porque se les hizo esto un trabalenguas? ¿Sí? Aquí el chiste es que no se desesperen. Recuerden, les repito lo mismo, los problemas son para pensarlos. Y mientras más claro les quede a ustedes lo que van a hacer, pues es más sencillo de resolverlos. Bueno, para no hacer más largo este video, sería imposible aquí resolver todos los problemas que vienen propuestos, pero sí me gustaría que ustedes me comentaran en esta misma publicación qué problema o problemas les gustaría que resolviéramos aquí, o que sí, o sea, que yo más o menos los orientara por dónde se deberían de resolver, ya sean algunos de los que hicieron ustedes en la tarea, o bien alguno que de plano les haya costado mucho trabajo entender, que no hayan sabido ni qué hacer con él, pero que les da curiosidad de saber cómo se hubiera resuelto. ¿Sale? Bueno, entonces los dejo. Por fin tienen este video que ya tenía pues rato queriendo subírselos. Y pues gracias por ver el video completo. Y los veo con otro tema.